Soy Elena y hace un tiempo me fui de viaje, pero no a cualquier lugar. Volví a África, concretamente a Benín, una antigua colonia francesa que bordea con Togo y Nigeria. PCR al llegar al aeropuerto y ya estamos en Benín. El primer día lo pasamos en Cotonú, que es la ciudad más grande del país, pero no la capital. Allí descubrimos este mercado, que es también el más grande de África Occidental y se encuentra a orillas del canal que une el lago Nokue con el mar. Como en casi todos los mercados de África, puedes encontrar de todo: comida, ganado, ropa, incluso recambios para el coche. Pero esto es piel de vaca. Piel de vaca. Días estamos en uno de los mercados más grandes de África y evidentemente el más grande de aquí de la ciudad. Y es un lugar donde puedes encontrar un poquito de todo, como podéis ver. No hay mucha gente todavía, pero luego se llena completamente. Y esta es la sección dedicada a los fetiches, objetos o animales muertos usados por los sacerdotes para comunicarse con las fuerzas del más allá. El vudú es la religión oficial del país, junto con el cristianismo y el islam. Después de comer, fuimos a Gambier. Estamos en Gambier, que es un poquito como la Venecia de aquí de Benín. En barco nos paseamos por sus canales. La ciudad cuenta con más de 20.000 habitantes que se dedican principalmente a la pesca y viven en palafitos. Nos estamos quedando aquí en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. El mar y el lago. Aquel es el puente viejo. Bueno, esta es la piscina. El segundo día fuimos a Porto Novo, capital administrativa del país. Fue fundada por los portugueses en el siglo XV y pronto se convirtió en un centro de tráfico de esclavos. Su mezquita, inspirada en las iglesias barroco brasileñas, destaca por su color turquesa, amarillo ocre y bronce. Estamos en Porto Novo, en el Palacio del Rey, y nos acaban de hacer una ceremonia de presentación. Y aquí tenemos toda la población local un poco mirando qué es lo que estamos haciendo. Hay que quitar los zapatos. Ahora vamos a entrar en el Palacio del Rey. Il y a eu des rois. Nous connaissons qu'il y a des rois en Europe. Los Holi son un pueblo animista que ha mantenido hasta nuestros días la tradición del tatuaje y escarificación corporal. Fueron extremadamente acogedores. Lo primero que se hace al llegar a una población similar es saludar a los jefes y hacer la ceremonia de los ancestros, en la que se bebe un alcohol similar al orujo. Hola, ¿qué quieres? No, merci. C'est très
Solo un pequeño. Ya me no de pa ahora. De pa ahora, le. Ya me no de pa ahora. Bo ni le, mo de bo ni. Yo. Después de la ceremonia visitamos la aldea y saludamos a los niños y a las mujeres. Le vamos apoyo a No sabréis, pero tendrá un mes o no. Ya está. Esto graba, ¿no? necesidad Pronto llegó la hora de irnos y decir adiós a los Holly. Ça va très bien. Très bien. Adiós. 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 Ajá, corre, aprovechar. Si te ha interesado mi viaje a Benín, no te pierdas mi siguiente vídeo.